Uy, vaya que los videoescándalos continúan. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, además de latinos, difundieron un video en el que el actual secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, junto con su subordinada y otras 4 personas, hicieron depósitos hormiga a un fideicomiso creado para ayudar a los damnificados por el sismo de 2017. Seguramente recuerda bien este fideicomiso. Bueno, no obstante, parte del dinero presuntamente fue desviado hacia operadores políticos de Morena. Este nuevo escándalo de, aparentemente de corrupción está ligado a personas ligadas de nueva cuenta al presidente. ¿Ocurrirá lo mismo que con sus hermanos, que pasó de largo nada más? ¿Qué ejemplo se debería de dar desde Palacio Nacional respecto a este escándalo que cada vez se acerca más al propio mandatario federal? Esa es la pregunta que hoy pongo sobre la mesa y saludo con muchísimo gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda. Bueno, hay varios videos. A mí el que más me ha gustado, y lo sigo reconociendo, es el de Bejarano, ¿sí? El de las ligas, cómo se metía el dinero, no le cabía el dinero y las ligas, ¿te acuerdas? Y la manera como la prensa lo calificó, ¿no? El señor de las ligas, ¿no? O sea, la ironía, el punto, ¿no? Yo creo que ese es el video, para mi gusto, el que más me ha gustado, pero que habla de esta gran tragedia de la corrupción, que esto habla de la gran tragedia, Víctor, de cómo, a pesar de que se dice una y otra vez que no son iguales, lamentablemente las evidencias, como este reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y de Latinos, que muestran al secretario particular del presidente en este operativo Carrusel, depositando fajos de 50,000 pesos cada 15 minutos en una misma sucursal bancaria, nos habla de esta tragedia, de tener que utilizar este tipo de estrategia, mandar al secretario particular, al que era su secretario de Finanzas de Morena, a estar depositando dinero para que tratar de evadir, ¿sí?, lo que la ley dice, la ley de lavado de dinero, dinero que supuestamente era para ayudar a los damnificados como una aportación de los partidos políticos, pero que no se sabe de dónde sale ese dinero. Ese es el gran misterio. Y entonces estos videos, Víctor, nos muestran desde mi particular punto de vista la tragedia de que son exactamente igual, que lamentablemente se sigue buscando la forma de evadir la responsabilidad para poder meter dinero a las campañas políticas. Y uno tercero, el origen del dinero sigue siendo el gran misterio. Fíjate que es una de las características de nuestro sistema político mexicano, y no de ahorita, de siempre, y no ha cambiado. El manejo discrecional de los recursos, que seguramente son recursos públicos o recursos de origen que no lo sabemos, pero es una costumbre. Mira, desde que yo tengo memoria, historias de gobernadores, de secretarios, de asistentes, portafolios encontrados en los aeropuertos, detectados, y siempre son grandes cantidades de dinero manejadas de manera discrecional, que ocurre el accidente cuando por una razón u otra un video lo capta y alguien también de la política lo difunde con otro fin avieso, pero siempre es eso. Es nuestra clase política mexicana, que es esa costumbre que tiene metida en un sistema político, en una estructura viciada y corrupta, más no poder. Y no ha cambiado, Raúl. A final de cuentas no ha cambiado, porque son las mismas prácticas, incluso los mismos personajes, pero siempre buscando el modo de hacer no quiero decir el negocio, pero sí hacer el juego y rejuego de los dineros. ¿Con qué intereses? En algunos casos es con intereses políticos, de apoyo a campañas, de sobornos, de compra de votos, de veto a saber. En otras tantas también, casi siempre a la par, de enriquecimiento ilícito, porque el que parte y reparte, como siempre, se lleva la mejor parte. Y así todos los días nos vamos enterando de funcionarios del Distrito Federal que tienen 50 casas. Yo no alcanzo a entender cómo es posible que un individuo tenga 50 casas por haber hecho un trabajo público. Y no solo eso, son tantas y tantas las historias. Vete a los gobiernos de los estados y es la misma historia, manejos discrecionales que se reflejan, porque el dinero se ve en las camionetotas, en la ropa, en los viajes, en los gastos que tienen. Y el ciudadano siempre mirando de lejos, apenas atisbando
cuando un medio o cuando una organización lo da a conocer. Y cuando esa organización lo da a conocer, inmediatamente el descrédito para la organización. Sí, claro. A cortarle la cabeza a la organización. ¿Qué esperarías? ¿Qué esperaríamos de alguna forma? Pues que desde la misma el atril presidencial, desde donde se sanciona, se juzga, sí, actos de corrupción, pues por lo menos mandar a investigar a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda, si este caso que involucra directamente a las gentes más cercanas. A ver, ya salieron en videos los hermanos del presidente, Pío y Martín. Sí, ¿qué más cercano? Ahora su secretario particular, que en este operativo de diciembre del 2017, sí, en esta operación evidente para tratar de evadir la ley de responsabilidades, la ley desde luego de lavado de dinero, sí, y tener ese financiamiento paralelo para financiar la operación de Morena, para que tengan dinero en efectivo violando la ley y que el INE lo sancionó en su momento, pero que aún así el Tribunal Electoral les perdonó la multa de 197 millones de pesos. O sea, estamos en un caso que se detectó, que el INE lo detectó y que finalmente el Tribunal Electoral dijo no hay elementos suficientes, por lo que la multa que el INE le impuso a Morena por este financiamiento paralelo, obscuro, de un origen dudoso, sí, simplemente dice el tribunal, no hay multa. ¿Sí? Y entonces tampoco han procedido las denuncias que hubo ante la Secretaría de Hacienda por hacer depósitos en efectivo de más de 120,000 pesos. Quiero ver si tú, Víctor, o yo, si depositamos 120,000 pesos en efectivo, inmediatamente seguramente Hacienda detectará que estamos haciendo un depósito en efectivo y vendría la pregunta, ¿de dónde viene ese dinero? Sí, pero en este caso no, y fueron 44 millones de pesos que entraron en forma de efectivo a este fideicomiso y que luego iba supuestamente con ese dinero a apoyar a los damnificados del sismo del 2017. ¿Y qué pasó? Parte de ese dinero se desvió a las campañas políticas a través de los operadores, lo cual también es un delito, ¿sí? Entonces, estamos viendo una serie de hechos que muestran lo que finalmente empecé diciendo en este comentario, que son exactamente iguales, son lo mismo, y lamentablemente en este tipo de casos que se da después de este gran discurso que da el presidente en el Zócalo, donde reitera combate a la corrupción, que no son iguales, sí, lamentablemente las evidencias nos dicen, Víctor, que lamentablemente en tema de combate a la corrupción nos falta todavía mucho por hacer. Es lamentable, pero sí, no hay para dónde hacerse, sobre todo cuando ves la manera como operan, ¿no? Porque finalmente dices tú, bueno, ¿quién se forma en una fila y luego deposita 50,000 y luego se vuelve a formar en otra cola y vuelve a depositar 50,000 y luego vuelve a depositar otros 50,000? Para que no se detecte, para que de alguna forma no sea el monto que pueda llamar la atención, claro, ¿verdad? Entonces, son prácticas que vemos y que son las que vemos, Raúl, y que las documentamos. Desafortunadamente, ¿sabes para nosotros qué pasa? Digo, para quien quiere que las cosas cambien y que este país sea un poquito más limpio, un poquito más oxigenado, es que en este caso quienes hacen las denuncias pues están en el desprestigio total por boca propia del presidente, quien ha señalado en este caso esta Organización de Mexicanos contra la Corrupción como un brazo más de ese sistema neoliberalismo que quiere regresar las cosas a donde antes, que Claudia X González, que quién está detrás, los intereses oscuros, o sea, de nueva cuenta al mensajero, a destruir al mensajero, por un lado. Y por el otro lado, caray, cada vez te vas dando cuenta más que si los personajes forman parte de la clase dorada, la élite que en ese momento gobierna y domina, la posibilidad de una investigación siempre va a encontrar un tropiezo en alguna parte de este corrupto sistema. En un juez, en un fiscal, en un funcionario que decide no seguir con la investigación porque no hay elementos suficientes. Vergonzoso. Tienes razón, pero bueno, ahora muchos de los personajes muy cercanos al presidente,
¿sí? Empezando por Bejarano, el de las ligas, ¿sí? Pasando por el que era su secretario de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, el señor Ponce, te acordarás, grabado Claro. en Las Vegas, Las en Vegas. una mesa de esas de ¿De dónde apuestas los dineros? altas. Sí, ¿de dónde Sí. los dineros para estar en Las Vegas en un día entre semana, en horas laborables, en Las Vegas disfrutando y apostando, ¿sí? Como el señor Carlos Imaz, que también del Otro. grupo cercano del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum, desde luego, sí, también involucrado en videos recibiendo dinero. Ese es, digamos, de la primera tanda que se conoce de esos funcionarios cercanos al presidente López Obrador. Pero luego viene la segunda tanda de videoescándalos, el tema de su hermano Pío recibiendo dinero del que iba a ser pues este gran funcionario que se iba a encargar de varias responsabilidades importantes en el gobierno del señor León y que finalmente pues acaba entregándoles dinero en efectivo a los hermanos del presidente. Y el presidente Ahora, simplemente Raúl, dice, son donaciones. Pero fíjate, esos escándalos los conocemos porque hubo otro, un segundo, un tercero interesado en que se conocieran. Claro. Y no era el interés de vamos a transparentar, no, el interés era el golpeteo político. Lo menos importante era el dinero. Lo importante era golpear al adversario. Era un video que en algún momento alguien grabó y lo guardó. Y lo manejó, lo calentó hasta que consideró que era el momento indicado para sacarlo. Pero nunca es el deseo genuino de que seamos más transparentes. Combate a la corrupción. Exacto, no, nunca. Es el interés político. Y eso lo ves desafortunadamente en todas las instancias de gobierno. ¿Cómo es posible que ves Hay escándalos personales, salen las amantes a relucir. Lo primero que dicen las amantes, se gastaba fortunas. Bueno, ¿de dónde los dineros? El secretario de Mancera, ¿de dónde tanto dinero para comprar casas? Bueno, ¿que no hay auditorías? ¿Que no hay fiscalías? ¿Que no hay alguien que levante la voz en tiempo y forma? Ah, no, porque cuando se descubre el dato, se guarda para el momento más oportuno, porque finalmente es un país corrupto. Esa es la verdad, seguimos siendo un país corrupto. ¿En qué se refleja? La calidad de vida de los mexicanos, los servicios públicos, las atenciones que tienen, la ayuda a los pobres, más pobreza. Ahí es donde termina reflejado todo este manejo discrecional de dineros que esta gente, la élite de la clase política, lo hizo y lo sigue haciendo. Sí, pero llegaron estos que traían otro mensaje. Llegó este gobierno que traía y que explotó correctamente el tema de combate a la corrupción, y lo que vemos es que los cercanos como Bartlett, como el hijo de Bartlett, vendiendo a sobreprecio ventiladores, aprovechando la emergencia de la pandemia, y qué poca moral, ¿sí? En estos términos. Pero sí, además de todo lo que de alguna forma se ha señalado, lamentablemente, pues me quedo con este mensaje que das finalmente, Víctor. El tema es que es la clase política que está acostumbrada a seguir utilizando los recursos públicos, el dinero del pueblo, pues a sus anchas y de alguna forma sin realmente la lucha genuina de un combate a la corrupción que ha carcomido a este país. Malaya la hora en que llegó esa reflexión de este personaje también oscuro, que por cierto lo han evidenciado en las series de Netflix y en otros programas especiales, Carlos Hank, cuando dijo: un político pobre es un pobre político. Y esa es una ley que sigue vigente. Con eso terminamos, Víctor. Gracias. Te mando un saludo, Raúl. Te saludo, muy buenas tardes.